Good evening, church. Welcome back again. We're here with some worship, live worship, and a good sermon. We're so excited to be joined together in spirit right now and just to worship our Heavenly Father. So let's go ahead and get started here. Father God, we just thank you so much for this opportunity, Father God, and the technology that's been provided that we can all worship together, Father God, and lift your name high. We praise you, Father God. We just want you to have all the glory today, Father God, and all the praise in your mighty name. Amen. He is our rescuer, and he's our rescuer. We are free from sin forevermore. Oh, how sweet the sound. Oh, how grace abounds. We will praise the Lord, our rescuer. There's good news for the captives, good news for the shame. There is good news for the one who walked away. There is good news for the doubting, the one religion failed. For the good Lord has come to seek and save. He's our rescuer, he's our rescuer. We are free from sin forevermore. Oh, how sweet the sound. Oh, how grace abounds. We will praise the Lord, our rescuer. He is beauty for the blind man, riches for the poor. He is friendship for the one the world ignored. He is passion for the weary, those who strive. The good Lord is the way, the truth, the light. He is a good Lord, he is the way, the truth, the light. He's our rescuer, he's our rescuer. We are free from sin forevermore. Know how sweet the sound, know how grace abounds. We will praise the Lord, our rescuer. So come and be chainless, come and be fearless. Come to the foot of Calvary. There is redemption for every affliction. Here at the foot of Calvary. So come and be chainless, come and be fearless. Come to the foot of Calvary. There is redemption for every affliction. Here at the foot of Calvary. He's our rescuer, and he's our rescuer. We are free from sin forevermore. Know how sweet the sound, know how grace abounds. We will praise the Lord, our rescuer. We will praise the Lord, our rescuer. Say the word and there is life. Say the word and dead bones rise. Every start and end hangs on your voice. For your word never returns void. It's written in a billion skies.
to us in new ways. Reveal yourself in new ways tonight. Jesus, we thank you that you're faithful to your word. So we thank you, Lord God, for perfecting the work that you started in us. That tonight, as we hear the word, that we'll become effectual doers of your word. Put it into action. We love you, Jesus. Amen. Well, thank you guys for joining us tonight. We are blessed to have a special message from our youth director, Bill Thompson. He'll be bringing us a great word tonight. So let's get to it. Hola a todos y bienvenidos al servicio. El Día de las Madres. Yo quiero honrar a todas las madres. Espero que fueron tratados de una manera muy especial y con mucha excelencia. Hoy día yo quiero saludar a mi mamá, mi suegra, mi esposa. Proverbios 31 dice que una mujer que teme al Señor debe ser alabada, y ustedes han sido de gran bendición en mi vida. Vamos a leer muchas escrituras esta noche y yo te quiero animar que a veces hay una tentación pensar cuando estamos escuchando las escrituras que luego Él me va a explicar las escrituras, pero es más importante oír lo que Dios dice. Es más importante oír lo que Dios dice y no lo que yo digo. Así que vamos a buscar Marcos capítulo 7, verso 24. Esta es la historia de Jesús y una madre. Levantándose de ahí, Jesús se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera. Pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera al demonio de su hija. Y Jesús le decía: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Jesús le dijo: por esta respuesta vete, y al demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Vamos a orar. Padre Dios, a meditar en tu palabra y a leer muchas escrituras, yo te pido que tú nos hables, Espíritu Santo, a cada uno que está escuchando, que tú nos ministras la revelación, la verdad y la fe que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. La primera cosa que me habla en este pasaje, el Espíritu Santo estaba revelándome a mí que las cosas no siempre son como aparecen. Este tiempo de la historia de los Estados Unidos, estamos muy conscientes de esto. Las primeras predicaciones de lo que iba a pasar con el virus eran muy malos y había muchas precauciones para poder cuidarnos de la devastación. Y por el otro lado, hemos visto que el virus
ya se está yendo y estamos preparándonos para volver a la iglesia, pero tenemos que preguntarnos cuánto de lo que fue reportado acerca del virus era la verdad. Y tal vez podría ser aún más peor si no hubiéramos tomado las precauciones que hemos tomado. Vamos a leer 3 historias en la Biblia que yo creo son un ejemplo de cómo las cosas no siempre son como aparecen. El primero está en el segundo de Reyes, capítulo 6, verso 16 a 17. Esta es la historia de Eliseo. En este tiempo, el ejército de los arameos habían llegado al pueblo donde estaban Eliseo y su siervo, y se estaban acampando afuera del pueblo y estaban listos para atacar. Y vamos a leer en capítulo 6, verso 16. Y él respondió, no temas, Eliseo está hablando a su siervo, no temas porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Si conoces la historia, te das cuenta de que aunque los carros de fuego estaban alrededor, el Eliseo, los arameos no podrían ver. Ellos pensaron que estaban por atacar a un pueblo y agarrar al profeta porque él les estaba haciendo daño. ¿Y qué estaba haciendo detrás del escenario? No era visible, incluso para el siervo de Eliseo, hasta que él oró para que el Señor abriera sus ojos. Tenemos que recordar que las cosas no siempre son como aparecen de ser. Otra ilustración está en el libro de Números, capítulo 22. Probablemente han escuchado esta historia de Balaam y su burro. Balaam tenía una reputación de ser un hombre que escucha de Dios, y cuando él bendecía a alguien, quedó bendecido, y cuando él maldecía a un hombre, quedó maldecido. Y un hombre quería que Balaam bendijera al pueblo de Israel, pero Dios no quería que Balaam maldiciera a Israel porque Dios ya había bendecido a Israel. Y vamos a leer en Números 22, 30 al 33. ¿Qué pasa después de las 3 veces que el rey quería que Balaam maldijera al Israel? Balaam estaba en el camino, estaba montado en su burro en el camino, y el burro se desvía del camino y lo lleva muy cerca de un muro. Y vamos a leer lo que está pasando. Dios le da al burro una voz, y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna y sobre mí has
cabalgado toda tu vida hasta hoy? ¿He tenido la costumbre de portarme así contigo? No, respondió Balaam. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y él vio al ángel del Señor de pie en el camino, con la espada desenvainada en su mano, e inclinándose se postró rostro en tierra. Y el ángel del Señor le dijo: ¿por qué has golpeado tu asna estas 3 veces? Mira, yo he salido como adversario porque tu camino me era contrario. Pero el asna me vio y se apartó de mí estas 3 veces. Si no se hubiera apartado de mí, ciertamente yo te hubiera matado ahora mismo. Y a ella lo hubiera dejado vivir. Las cosas no siempre son como aparecen. Yo puedo imaginarme montado encima del burro y el burro se va corriendo del camino. Yo estoy tratando de volverlo al camino. Estuviera yo pensando, ¿qué pasa? ¿Por qué esta cosa mala me está pasando? Pero estaba salvando su vida. Las cosas no siempre aparecen como son. Y la última historia es una historia que tal vez no es tan familiar, y yo te quiero animar a escuchar atentamente. Primero de Reyes 13, 1 al 32. Y esto se trata del rey Jeroboam. Sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá a Betel por palabra del Señor, cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso. Y el hombre de Dios clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo: «Oh altar, altar, así dice el Señor. A la casa de David le nacerá un hijo que se llamará Osías, y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y sobre ti serán quemados huesos humanos». Aquel mismo día dio una señal y dijo: «Esta es la señal que el Señor ha hablado. El altar se romperá y las cenizas que están sobre él se derramarán». Cuando el rey oyó la palabra que el hombre de Dios había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: «Préndalo». Pero la mano que extendió contra él se le quedó rígida, de modo que no podía volverla hacia sí. El altar se rompió y las cenizas se derramaron del altar conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por palabra del Señor. El rey respondió al hombre de Dios. Yo voy a tomar una pausa. Aparece que nosotros podemos identificar quién es el hombre de Dios, quién está agradando a Dios, quién tiene fe y quién no tiene fe, y quién no está agradando a Dios. Pero vamos a leer más después cómo termina la historia. El rey respondió al hombre de Dios: «Te ruego que supliques al Señor tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada». El hombre de Dios suplicó al Señor y la mano del rey le fue restaurada y quedó como antes.
Entonces el rey dijo al hombre de Dios, ven conmigo a casa y refréscate, y te daré una recompensa. Pero el hombre de Dios dijo al rey, aunque usted me diera la mitad de su casa, no iría con usted. Tampoco comería pan ni bebería agua en este lugar. Porque así se me ordenó por palabra del Señor que me dijo, no comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino que fuiste. Y se fue por otro camino. No regresó por el camino por donde había ido a Betel. Moraba entonces en Betel un anciano profeta, y sus hijos fueron y le contaron todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel. Las palabras que él había hablado al rey, también las contaron a su padre, y su padre les dijo por dónde se fue. Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había ido el hombre de Dios que había venido de Judá. Entonces dijo a sus hijos, aparéjenme al asno. Le aparejaron al asno, se montó sobre él y fue tras el hombre de Dios. Lo halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Y él respondió, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Y él respondió, no puedo volver contigo ni ir contigo. Tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Porque me vino un mandato por palabra del Señor. No comerás pan ni beberás agua allí, ni volverás por el camino que fuiste. Y el otro le respondió, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me habló por palabra del Señor diciendo, tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le estaba mintiendo. Entonces se volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Y cuando ellos estaban a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que le había hecho volver. Y ahora se pone un poco extraño. ¿Quién está oyendo de Dios? ¿Quién está haciendo lo que Dios quiere que haga? ¿Es el profeta joven que profetizó al lado del altar? ¿O es el profeta anciano que va a profetizar al profeta joven? Mintió el profeta. Él estaba tentando al profeta romper su voto con Dios. Y así dice el Señor, porque has desobedecido el mandato del Señor y no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ha ordenado, sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar del cual Él te dijo, no comerás pan ni beberás agua. Tu cadáver no entrará en el sepulcro de tus padres. Y después de haber comido pan y de beber agua, aparejó el asno para él, para el profeta que había hecho volver. Y cuando éste se fue, un león lo encontró en el camino y lo mató. Y su cadáver quedó tirado en el camino, y el asno estaba junto a él, también el león estaba junto al cadáver. Entonces pasaron unos hombres y vieron el cadáver tirado en el camino y el león que estaba junto al cadáver, y fueron y lo dijeron en la ciudad donde vivía el anciano profeta. Cuando el profeta que le había hecho volver del camino lo oyó, dijo, ¿ese el hombre de Dios? Es el hombre de Dios que desobedeció el mandato del Señor.
Por tanto, el Señor lo ha entregado al león, que lo ha desgarrado y matado, conforme a la palabra que el Señor le había hablado. Entonces habló a sus hijos diciendo: aparéjenme el asno. Y se lo aparejaron. Fue y halló el cadáver tirado en el camino, y el asno y el león estaban junto al cadáver. El león no había comido el cadáver ni desgarrado el asno. El profeta levantó el cadáver del hombre de Dios, lo puso sobre el asno y lo trajo. Vino a la ciudad del anciano profeta para hacer duelo por él y enterrarlo, pues puso el cadáver en su propio sepulcro, e hicieron duelo por él diciendo: ay, hermano mío. Y ahora aparece que tal vez el profeta anciano estaba escuchando de Dios y él estaba haciendo lo que quería Dios. Y después de haberlo enterrado, dijo a sus hijos: cuando yo muera, entiérrenme en el sepulcro donde está enterrado el hombre de Dios. Pongan mis huesos junto a sus huesos, porque ciertamente sucederá lo que él clamó por palabra del Señor contra el altar en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Después, cuando leí esta historia, no lo leí para confundirnos, pero para hacer el punto que las cosas no siempre son como aparecen. Cuando yo veo el principio y el fin, el profeta joven, el profeta anciano, el rey, y puede uno hacer el caso de que cada uno está escuchando de Dios, que están actuando con fe. Pero vuelvo a la historia de la mujer sirofenicia y Jesús. Aparece que Jesús no tiene compasión para la mujer. Aparece que la mujer tiene la fe, tiene fe en Jesús. Ella tiene características que dan la apariencia que ella tiene fe. Ella está implorando a los discípulos. Hay otro relato en el libro de San Mateo de esta misma historia. Nos da más detalles y nos da más revelación. En Mateo 15, verso 21, dice: saliendo Jesús de ahí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Es importante que nos enfoquemos en lo que ella dice. Ella dice: Hijo de David. Eso tiene un significado especial. Hay una historia aquí que nos ayuda a comprender lo que está sucediendo. El Hijo de David se refiere al rey David. Y ellos estaban en la región de Tiro. Yo no voy a repasar toda la geografía, pero Tiro está en el lugar más norte de Israel.
Y vamos a leer la historia de cuándo fue dividido Israel en dos reinos. Vamos a ver el primero libro de los Reyes, capítulo 12, versos 16 a 17. Cuando todo Israel vio que el rey no les escuchaba, el pueblo respondió al rey: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia con el hijo de Isaí. A tus tiendas, Israel. Mira ahora por su casa David. Y todo Israel se fue a sus tiendas. Pero en cuanto a los israelitas que habitaban en las ciudades de Judá, Rehoboam reinó sobre ellos. Nosotros vemos que el reino había sido dividido en dos secciones. Judá quedaba con la casa de David, y el parte norte de Israel, que más luego llegó a ser Samaria y fue invadido por Siria. Y de ahí es la herencia, viene la herencia de la mujer. ¿Cómo sabían que era de ahí la mujer? Pero aparentemente era obvio. Tal vez fue por sus vestiduras, tal vez había diferencias en ella, que lo hizo obvio de que ella no era originalmente de uno de los 12 tribus de Israel. Vamos a ver algo tocando las características de Israel. Y vamos a leer lo que dijo el profeta Jeremías en capítulo 3 de Jeremías. Versos 8 a 10. That's really significant. I'm going to look at what the prophet Jeremiah said. In chapter 3 of Jeremiah, verses 8 through 10. Y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido dándole carta de divorcio. Con todo, su rebelde hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo ramera. A causa de la liviandad con que se prostituyó, profanó la tierra y cometió adulterio con la piedra y con el leño. A pesar de todo esto, su rebelde hermana Judá tampoco se volvió a mí de todo corazón, sino con engaño, declara el Señor. Nosotros vemos aquí que aunque el parte norte de Israel se había rebelado contra Dios, ellos estaban participando en la idolatría, y en esta profecía Jeremías está diciendo que es como adulterio porque ellos habían rompido el pacto. Y también él dice que Judá, que tú volviste a mí con engaño. ¿Y qué clase de arrepentimiento fue? No era un arrepentimiento sincero. Esto es importante cuando nosotros estamos viendo a la mujer que estaba delante de Jesús y lo que ella dice. Ahí está. Ella es sirofenicia, pero ella dice hijo de David. Y vamos a ver aquí que
que esto es una frase que, por ejemplo, si tú eres de una raza que es minoría y que hay mucha discriminación contra tu raza, y alguien viene a ti y comienza a usar palabras que dan la apariencia que son parte de tu familia, son parte de tu comunidad. Era obviamente fuera de lugar. Y la pregunta es si ella tiene una fe sincera. Tiene una fe, tiene un deseo que sea sanada su hija. Pero ella viene y le ruega al Hijo de David. En el Nuevo Testamento se menciona lo que es la fe sincera. En la primera carta de Timoteo, capítulo 1, verso 5, el Espíritu Santo dice por medio del apóstol Pablo: pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Esto nos hace pensar que si hay una fe que es sincera, probablemente es posible que también hay una fe que no es sincera. Jesucristo está escuchando las palabras de la mujer y no es como aparece. Hay más que está pasando bajo la superficie. En este verso, en 1 de Timoteo, nos habla de una fe sincera. Dice el amor de un corazón puro y una buena conciencia. En 2 de Corintios 1:12 dice, not in fleshly wisdom, but in the grace of God, we have conducted ourselves in the world, and especially toward you. 2 de Corintios 1:12. Porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, no nos hemos conducido en el mundo y en especialmente hacia ustedes. Tal vez tú eres como yo y a veces has estado luchando la buena batalla de la fe por algo y después de pasar un tiempo en la batalla, no viste los resultados que estabas esperando y comienzas a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Hay algo que yo puedo hacer? Y comienzas a caminar en sabiduría carnal. ¿Cómo puedo yo ayudar? ¿Cómo puedo ayudarle a Dios con la respuesta? Pero la sabiduría carnal se opone a la gracia de Dios. Y una fe sincera no va a confiar o poner la confianza en la sabiduría carnal. No todo va a ser como aparece. En 2 de Timoteo,
capítulo 1, verso 5, se menciona otra vez la fe sincera, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Nosotros vemos aquí el papel que tiene una madre en pasar una fe sincera. Yo quiero meditar en este concepto de una fe sincera. ¿Existe una fe que no es sincera? Y lo menciona la Biblia. Si nosotros miramos en el Nuevo Testamento, hay muchas referencias. Hay tantas escrituras que yo no las puedo mencionar todos, tocando la hipocresía. La palabra hipócrita viene de la palabra griega hipócritis y significa actor. Y si estás familiarizado con el teatro, has visto a dos máscaras. Hay una máscara que sonríe y hay otro que no. Y nos muestra las emociones de la alegría y la tristeza. Y se usa esas máscaras porque en el teatro en griego, los actores usaban las máscaras para que las personas que estaban lejos podrían ver las emociones que los actores querían mostrar. Era una máscara y detrás de la máscara el actor podía tener cualquier cara, cualquier expresión. Podría estar riéndose, podría estar triste o llorando o alegre. Y la palabra hipócrita significa que estás fingiendo o fingiendo que tienes fe, pero detrás de la máscara no estaba tu fe basada en una fundación sincera. Nosotros vemos aquí que el papel de una madre es muy significante cuando se trata de tener una fe sincera. Yo supongo que es porque las madres no pueden esconder lo que están haciendo de sus hijos. Están con ellas todos los días, todo el tiempo. Cuando están creciendo, los niños pueden ver a la mamá día tras día. Y si hay una fe sincera, eso puede ser pasado. Primero de Tesalonicenses 2, 3 a 7. Dice así: pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque, como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras, ni con pretexto para sacar provecho. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien, demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Nosotros vemos aquí que una fe sincera no se preocupa de lo que piensan los hombres,
no se preocupa de cómo, de la apariencia de tu fe. A mí me ha pasado algunas veces que yo imitaba a otras personas y su fe en el nombre de Jesús, o tratando de identificarme con una comunidad de fe y decir que yo tengo una fe sincera. Pero una fe sincera no es algo que pasa por afuera. No es algo que tú puedes identificar con un grupo como el hijo de David. Tú no puedes impresionar a tu familia, ni a tus amigos, ni a tu pastor, ni a un evangelista, al punto que ellos creen que tú tienes una fe sincera y que va a recibir resultados. Una fe sincera es determinado por Dios. Una de las cosas buenas que pasan cuando estamos en aislamiento o en una cuarentena es que nosotros pasamos mucho tiempo a solos con Dios. Es una gran oportunidad de desarrollar una fe sincera, una sinceridad en nuestra fe. Vamos a leer más adelante en el libro de San Mateo, vamos a ver lo que dice Jesús. Entonces, él dijo que la hija estaba endemoniada por un diablo. Y Jesús no le contestó nada a la mujer. Pero Jesús dijo, yo he sido enviado a los corderos perdidos o desviados de Israel. Y la mujer se vino a él y se postró y le dijo, Señor, ayúdame. Eso es muy diferente que cuando ella dijo, Hijo de David, ten misericordia. Los discípulos le rogaban a Jesús, atiéndela, pues viene gritando. Y Jesús respondió y dijo, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto es interesante, porque ella era la que le dijo, Hijo de David. Y Jesús está señalando que ella no es de la casa de David. Ella ni siquiera es de la casa de Israel. Aunque ella vive en el reino del norte de Israel, ella es de una tierra extranjera. Y él dice que tú te estás acercando a mí de una manera equivocada. Aparecía que ella tenía fe en Jesús desde un principio. Pero ella tenía fe en los reportes de los que decían que había un hombre que podría sanar. Y ella vino con algunos pretextos para rogarle a Jesús. Y ella dijo, necesitamos ser real aquí.
Y cuando él le dice, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ella se postró ante él diciendo, Señor, ayúdame. Y nosotros podemos ver rápidamente si hay sinceridad en esto. No en cómo respondieron los discípulos o cómo respondieron las multitudes, pero cómo respondió Jesús. Él le va a dar a ella una prueba. Y él le dice a ella, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y ella respondió, sí, Señor. Pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella había una transición. Ella ya no estaba rogándole a él porque ella vino de tal lugar. Ella vino a él con sinceridad, con una fe sincera después. Y Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Una fe grande recibe grandes resultados. Espero que al meditar en estas escrituras que ha sido fortalecido tu fe, tal vez tú dices, ¿cuán importante es una fe sincera? Obviamente era importante para esta mujer. En Hebreos 11, verso 6, aquí podemos ver que una fe sincera es importante para todos, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Dice que la fe es tan importante que sin la fe no podemos agradar a Dios. Es muy importante. Si queremos agradar a Dios, la fe y una fe sincera es esencial. Marcos 11, 22 a 24 nos dice lo que podemos hacer con nuestra fe. Y Jesús les dijo, tengan fe en Dios. En verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, les será concedido. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Marcos 9, 23 dice, y Jesús le dijo, todas las cosas son posibles para el que cree. Mi corazón fue conmovido al estudiar una fe sincera. Hay un reto porque a veces aparece que la fe es un acto, que nosotros estamos actuando, que nosotros creemos algo a pesar de cómo nos sentimos, a pesar de cómo creemos. Por la sinceridad de nuestra fe no se basa en nuestras emociones o en nuestros pensamientos.
es en el enfoque en nuestra fe. Es nuestra fe enfocada en aquel que nos pueda ayudar. Señor, ayúdame. Yo ruego a Dios si tú tal vez al meditar en la palabra, el Espíritu Santo te habló algo y tu fe será grande como la mujer que recibió sanidad para su hija. Y que tus resultados serán grandes. Padre, Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo juntos. Yo te pido victoria para los que están escuchando, que su fe sea fortalecido, que no sean conmovidos por lo que piensan los seres humanos, pero que su esperanza sea en ti. Yo te pido, Espíritu Santo, que tu palabra sea o tenga el primer lugar. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a todos por escuchar. Estamos muy felices de que se sintonizaron con nosotros y los veremos el próximo miércoles. Que Dios los bendiga.